Ahí está. ¿Lo ven a Maquiavelo? ¿Lo ven? Sí. Sí, ahí se ve. Sí. Sí, profe. Perfecto. Niccolò dei Machiavelli o Nicolás Maquiavelo o Maquiavelo a secas nunca dijo el fin justifica los medios, ¿sí? Arrancamos con esta pequeña broma la clase de hoy, ¿sí? Ciertamente nunca lo dijo, lo que sí se puede pensar es que mucha de la obra de Maquiavelo circula alrededor de esta mirada, ¿sí? Cuando ustedes vean en profundidad a Weber en Teoría 3 y su relación entre la ética de fines y la ética de medios, van a ver claramente como la mirada de Weber es otra, es una mirada que equilibra, ¿no? Varios siglos después, ¿sí? En este caso, para Maquiavelo, llegar a los objetivos propuestos, nunca miserables, siempre objetivos en pos de la grandeza de la patria, fuera principado o república, valía la pena dejar los jirones por el camino y ya lo vamos a ir desenvolviendo. Entonces, Niccolò dei Machiavelli fue un florentino, hijo de una familia medianamente noble, ¿sí? Pero no con una situación económica brillante. Un momentito que admito a Milton. Hola, Milton. ¿Sí? Una familia de origen noble, pero no muy adinerada. Los Medici eran una de las familias principales, de ahí viene la palabra príncipe, ya se los he dicho, ¿sí? Príncipe es el primus inter pares, es decir, es el primero entre los primeros, el primero entre los principales, el que puede ser por elección del resto o por apropiación, va a decir Maquiavelo, se puede hacer cargo de esa corona o de ese espacio de gobierno, ¿sí? Entonces, Maquiavelo nace en 1469 en Florencia y asume Lorenzo el Magnífico el poder en Florencia contemporáneamente. En 1494, siendo Maquiavelo un joven, se proclama la República. Los Medici son expulsados de Florencia. Ahora vamos a ver cómo Florencia tuvo picos republicanos y de principado a lo largo de todos esos años, ¿sí? Y asume el poder Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola era un monje católico que produce prácticamente el primer cisma con la Iglesia Católica, que como no es exitoso como el de Lutero o el de Calvino, ha pasado al olvido. Sin embargo, Girolamo tenía una mirada que en algunos puntos coincidía con la de Maquiavelo acerca de cuál era el problema para Italia en primer lugar y para el resto de los estados o futuros estados europeos, porque todavía estamos en ese momento, piensen, de traspaso del viejo orden, del antiguo régimen, a lo que va a ser el inicio de la producción del formato Estado moderno, ¿sí? Entonces, Girolamo ha pasado al olvido, sin embargo fue, como les decía, el primer cismático con la Iglesia Católica. Girolamo permanece en el poder y mientras Girolamo está en el poder, ¿sí? Florencia empieza a transitar como una república, uno podría decir, una república con un trasfondo religioso detrás. En 1498 es ejecutado Girolamo lo ejecuta la Inquisición,
¿sí? Lo queman en la hoguera de la Inquisición, obviamente con el papado detrás y la Iglesia Católica, y a partir de pretender mantener pura la fe, ¿sí? De sostener la fe, y en ese mismo momento lo designan a Maquiavelo canciller. Maquiavelo fue un diplomático, ¿sí? No solo ocupó este rol de canciller, de representante en las relaciones exteriores, sino que además ocupó una sucesión, una diversidad de cargos oficiales. Es decir, que vamos a tener en Maquiavelo varios quiebres. Es como una bisagra en muchos sentidos, Maquiavelo. Pero entre otros es esto, es a la vez un pensador de la política, de la historia y de la política, de la historia política, es un creador de teoría política y es un político, ¿sí? En su figura se reúne el hombre de pensamiento y el hombre de acción, de praxis en relación a la política. Entonces, entre 1499 y 1512 realiza diversas misiones diplomáticas. Va a otros estados italianos, porque Italia en ese momento no estaba unificada, cosa de la que Maquiavelo culpaba en términos cristianos o católicos, o responsabilizaba en términos más civiles a la Iglesia Católica, y al no estar unificada estaba dividida en diversos ducados, reinos, repúblicas que ahora vamos a repasar. Él tiene misiones diplomáticas a Urbino, Roma, Pisa, Nápoles, ¿sí? Se dedica a organización de las milicias. Cuando ustedes lean El Príncipe van a ver las ideas firmes que él tenía alrededor de la necesidad de los ejércitos regulares, ¿sí? Su negación, su mirada peyorativa y en disputa con los condottieri, ¿sí? Es decir, con estos ejércitos organizados que se vendían al mejor postor, ¿sí? Y él apunta a los ejércitos regulares, ¿sí? Por eso también se dedica a la organización de las milicias, es decir, piensen, de la diplomacia a la organización de los ejércitos. Y hace 4 legaciones, es decir, va 4 veces a firmar pactos, tratados, etcétera, con los franceses. En 1512 vuelve a caer la República, se vuelve a restablecer la señoría de los Medici, es decir, vuelve la familia Medici a hacerse del poder en Firenze. Y destituye, priva y remueve totalmente de todos sus cargos y honores a Niccolò dei Machiavelli, entre comillas, porque exactamente eso dice la ordenanza que todavía se conserva. Habida cuenta de la situación de ostracismo civil en la que entra, ustedes piensen en una persona dedicada, insisto, a la actividad política, se ve relegado, corrido de todos los lugares, los cargos, las posiciones de poder y de importancia que había ocupado, y entonces se va a Sant'Andrea in Percusina. Sant'Andrea in Percusina era su casa de campo, ¿sí? Desde allí escribe infinidad de cartas que se han reunido, son muy jugosas para leerlas, las cartas que le escribe a sus amigos y a otros filósofos y pensadores desde allí, y comienza a escribir tanto los discursos de la primera década de Tito Livio como El Príncipe, que empieza a escribir en paralelo, y esto sirve a las dos bibliotecas. Algunos van a decir que al escribirlas en paralelo escribía las dos para ver qué le convenía mostrar, y otros van a decir que no, porque atrás lo que está es esa mirada de Maquiavelo que lo que quiere es la mayor gloria, el mayor bien de su territorio y su nación, y entonces ve que un buen príncipe puede ser un buen paso, un buen trayecto, una buena mirada de llegar a la República después. Es decir, él puede ver, según algunos autores, en Lorenzo de Medici,
a ese hombre fuerte que determine un piso normativo y de posibilidad para la posterior creación de la República. En 1516 le presenta a Lorenzo de Medici el príncipe. Les quiero decir algo más de los discursos de la primera década de Tito Livio. Primero termina el príncipe, después terminan los discursos. Como ustedes ven, el príncipe lo que busca es, como uno podría decir, es un decálogo, ¿sí? Un decálogo, un manual de instrucciones para cómo llevar a buen puerto un principado, para hacerse, sostener, mantener, reproducir, aumentar el poder, ¿sí? Un poder nunca vacío, es decir, un poder para obtener determinados logros para ese territorio. Y en los discursos de la primera década de Tito Livio, es decir, de la primera década de Tito Livio en la República Romana, por eso el hecho de que esto está enganchado con la República de Cicerón o Quíquero, ¿sí? Él lo que va a mirar es cómo sería el tránsito dentro de una república, cuál sería la república perfecta o cuándo funciona más y mejor una república. Siempre pensando en esto, que Maquiavelo considera que reflexionar sobre los hechos históricos nos permite conocer, ¿sí? Que la historia nos muestra a través de los casos y de las situaciones que ya se fueron dando, nos puede advertir qué va a suceder. Quien conoce de historia puede entender mucho mejor hacia dónde se dirigen los asuntos del mundo. En 1523 es elegido Giulio o Giuliano, ¿sí? El nombre le dice de las dos formas, de Medici como papa, con el nombre de Clemente VII, ¿sí? Giuliano de Medici hay como es casi un cuento de peluquería, ¿sí? Pero se dice que en realidad la Gioconda fue pintada para Giuliano. Que toda esa situación, que capaz que hasta estaba casada con el Giocondo de verdad y que tuvo un hijo, ya eso no es lo que disputan. Que en realidad se encargado el cuadro para que Giuliano pudiera recordarla porque era su pareja, su amante, ¿sí? Su novia, la Gioconda. Es decir, que el cuadro famoso pasa a la historia, la Mona Lisa, digamos, pasa a la historia, pero ha quedado a un costado esto. Esto no está totalmente, no hay un acuerdo general de los autores sobre esto. Pero bueno, es interesante comentarlo porque conectar, digamos, ese momento particular del Renacimiento italiano, ¿sí? Porque Maquiavelo es claramente un hombre del Renacimiento. Maquiavelo es un hombre que piensa en los términos del Renacimiento. Es en las letras y en el pensamiento político y filosófico la contracara de los grandes pintores florentinos y de otras regiones de Italia del momento. Y no olvidar que los Medici, además, fueron mecenas de varios de esos pintores, así que es bien posible que la historia de la Mona Lisa tenga visos de verdad. Bueno, en 1525 le reponen los derechos de ciudadano florentino, ¿sí? Porque había sido desapoderado de ellos, removido, había perdido el estatus de ciudadano, y se lo designa superintendente de fortificaciones. Ahí vemos otra vez un cargo militar. Ya en este caso no a cargo de los ejércitos, sino de la protección amurallada de la ciudad. Piensen que estamos todavía transitando los últimos estertores del esquema mental, religioso y de organización política del medioevo, ¿sí? Es decir, que esas fortificaciones, casamatas, alrededor, las murallas alrededor de las ciudades y la manera en la que se combinaba
la protección con recurso humano militar, más esas fortificaciones, más el armamento, era todo un diseño combinado en el que se requerían especialistas. El 1527 nunca gana para sustos, no le alcanza para sustos a Maquiavelo, y en 1527 los Medici son derrocados una vez que él se había puesto de acuerdo y los expulsan de Florencia. Maquiavelo al poco tiempo va a morir en Florencia como ciudadano florentino, pero quedándose, una vez que había logrado cierta empatía, cierto acuerdo, cierta articulación con los Medici para poder llevar a la práctica sus ideas, para tener quien lo escuchara y llevar a la práctica en el terreno toda su creación teórico-filosófica, Maquiavelo se queda sin ellos y al poco tiempo muere. Como recién les decía, Maquiavelo abordó la política, esta es una vista aérea de la ciudad de Florencia. Como recién les decía, ese es el domo. Maquiavelo abordó la política y su relación con la moral y la religión en el contexto del Renacimiento. ¿Sí? Y esto es parte de lo... ¿Por qué es una bisagra? Porque Maquiavelo va a decir que la política se rige por un etos particular. ¿Sí? Una de las cosas que nuestra disciplina le reconoce como el principal aporte a Maquiavelo es esto. Primero, que define la categoría estatus, estado, es decir, situación de gobierno, de organización de gobierno, sea este en un principado o en una república, ¿sí? Pero a su vez que dijo, la política no puede regirse en los mismos términos que la religión y ni siquiera que la moral social, ¿sí? La política tiene sus propias características y hay que reconocérselas y correrse, ¿sí? Un buen gobernante no tiene por qué ser un buen cristiano. No importa ni qué religión tenga, ni que se atenga a los mandamientos de esa religión o no, mientras gobierne para el éxito de su Estado y para el bienestar de sus súbditos o ciudadanos. Estos eran los 5 estados más importantes de Italia en el momento en el que el florentino Maquiavelo escribe sus obras. Nápoles era un reino en el sur, Milán era un ducado en el noroeste, Venecia era una república aristocrática, la primera, digamos, junto con Florencia con estos quiebres, idas y venidas, pero son las primeras organizaciones de tipo republicano, de república aristocrática, que era el modelo de república al que apuntaba Maquiavelo, ¿no? En el que él, lo vamos a ver en la siguiente clase bien, pero en la que él planteaba, como vimos en la organización aristotélica, lo que él planteaba era una organización en primeros o principales, segundos o lo del medio y los últimos, que vendrían a ser los artesanos y agricultores y los que se dedicaban a la ganadería y etc. Florencia, miren, para mirarlo en los términos de la vida de Maquiavelo, ¿no? Principado, república, ¿sí? En el centro, casi pegadita a Roma, y el Vaticano o Estado Pontificio en el centro, ahí nomás a unos pocos kilómetros de Florencia, pero que no era nada más que unas cuadras dentro de Roma, sino que poseía gran parte del territorio, ¿sí? Y en realidad que Roma se le sometía. Bueno, algunos de los términos, ¿sí? O de las miradas en dualidad que Maquiavelo nos aportó disciplinarmente. Como recién le decía, la creación más grande de Maquiavelo, voy a ir a ponerme acá, porque nos vamos a quedar un ratito en esta diapositiva que se le corrió lo de atrás. La creación más importante de Maquiavelo es que acuña el término Estado, en latín status, que todavía hoy utilizamos. Con este sentido que yo les decía,
de gobierno organizado. Algunos dicen que no lo crea porque verdaderamente considere que da lo mismo que un Estado, que un gobierno organizado, sea principado o república, sino que lo utiliza como un subterfugio para poder quedar a salvo de los vaivenes que en su territorio florentino entre república y principado se daban. Yo tiendo a creer lo contrario, es decir, ya vamos a discutir sobre el final de la clase que vienen las posiciones de Maquiavelo, pero yo tiendo a creer que Maquiavelo verdaderamente confiaba en que un hombre fuerte, con verdadera inclinación por el gobierno, con verdadero puño de acero, pero respeto, sí, a su territorio, a sus conciudadanos o súbditos, y con un verdadero deseo de encaminar ese territorio hacia la gloria y de sostenerlo autónomo e independiente de otros territorios y victorioso, era un elemento para llegar a la República, ¿sí? Por eso también está conectado con Cicerón y la mirada romana, porque no se los dije suficientemente y después vamos a seguir con esto, pero la mirada de Maquiavelo sobre la República, obviamente, eso nos hablan los discursos de la primera década de Tito Livio de la República Romana, el modelo es ese modelo de república aristocrática, con división de poderes, ¿sí? Con los senadores representados, haciendo un círculo alrededor de quien ejercía el Ejecutivo, y a su vez con los tribunos y la conexión con la plebe, y con la plebe pudiendo opinar a través del tribuno, que era una suerte de representación, ¿sí? Diferente a la que conocemos hoy en día. Lo vamos a mirar en la próxima clase. Un par, ¿sí? Entonces, república, principado, virtud y fortuna. Maquiavelo va a decir que un buen gobierno llevado adelante por un buen gobernante se compone tanto de virtud como de fortuna. Fortuna no en el sentido de pesos cash, fortuna, sino en el sentido de buena suerte. Entonces, virtud e fortuna, que él la escribe con la U y el acentito de costado. ¿La virtud qué es? No es la virtud de Aristóteles y mucho menos la de Platón, ni siquiera la de San Agustín o Agustín de Hipona, ¿sí? Ni siquiera se aproxima más a la de Cicerón, pero tampoco es la misma. La virtud en Maquiavelo tiene un contenido de viveza, de habilidad, de olfato, de capacidad para detectar las oportunidades, de habilidad para leer el escenario, de posibilidad de aprovecharse de los espacios, de las grietas que se abren, de la capacidad para filtrarse por esas grietas para lo que ya les dije. Bien, la astucia de la zorra y la fuerza del león, les pone Milton ahí. Ahí vamos, ¿sí? Entonces, la virtud es eso, no es una virtud en un sentido moral estricto, en el sentido griego, ¿sí? Eso es lo que él define como virtud. La habilidad, la capacidad y fortuna, es decir, va a decir, siempre hay un poco de suerte atrás. El más virtuoso, el más hábil, el que mejor planifica lo que va a venir para adelante, con un poco de suerte le va bien. Si la suerte y los hados del destino no lo acompañan, puede que por más que haya planificado, se haya esforzado, no le vaya bien. Y lo dice muy clarito, ustedes lo van a ver leyendo El Príncipe. Como dice Milton, la astucia de la zorra y la fuerza del león. ¿Qué quiere decir con esto? Esa es la virtud, la astucia de la zorra. La zorra es astuta. La zorra no tiene fuerza, ¿sí? Pero es astuta. Se da cuenta de hasta dónde puede llegar.
de dónde tiene que retroceder, de cómo esquivar el golpe, que como dijo el filósofo argentino Bonavena, esquivar un golpe no es cobardía, sino cintura, ¿sí? Bueno, Maquiavelo piensa parecido, fue un chiste, ¿no? Obviamente. Maquiavelo piensa eso, ¿sí? Hay que saber retirarse a tiempo, hay que saber encarar en el momento justo. Eso es la astucia. Como la zorra que es capaz de decir en la fábula, no, si yo no quería uvas, si están verdes, ¿sí? Y listo. Y espero, en otra oportunidad me voy a poder afanar el racimo de uvas o lo que fuere, ¿sí? La siguiente oportunidad me va a permitir a mí cumplir con mis objetivos, ¿sí? Y tengo que aceptar que hay suerte. Esta es una cuestión extraña en un pensador del tipo de Maquiavelo, que es un pensador que rescata la astucia, que rescata la planificación al dedillo, que rescata el servirse y valerse de los ejemplos del atrás para poder organizarse en el ahora hacia el futuro. Sin embargo, cree, acepta la suerte, ¿eh? Es decir, la diosa de la fortuna está ahí y hay que encomendarse, porque sin suerte lo mejor planeado puede salir mal. Ahora vamos a leer algunas frases y vamos a seguir con esto. Y ya se los dije, pero lo reitero. La mirada, digamos, la virtud, la fortuna, la astucia y la fuerza en todo lo que hace a la cuestión tanto interna, pero por sobre todo a las relaciones exteriores, que se complementan con los ejércitos regulares. No sirve ninguna fortificación, va a decir Maquiavelo, si no tengo mi propio ejército. Los condottieri hoy están conmigo, pero mañana pueden irse con otro. Entonces, solo un ejército regular que sienta amor por esa patria, que sienta orgullo de vestir ese uniforme, que quiera conquistar territorio para su propio principado o república, va verdaderamente a satisfacer esas situaciones, ¿sí? Sin un ejército regular no hay principado que aguante. Más o menos eso es lo que hice. Es importante de tenerlo en cuenta porque para Maquiavelo, sin ejército, digamos, a ver, faltan todavía 100 años para que quede claro lo que el contractualismo y naturalismo va a plantear acerca de la organización y acerca de la progresiva burocratización, de la necesidad de la diferenciación de la estructura de gobierno e incluso de la diferenciación de las fuerzas en las internas y las externas, ¿sí? Los ejércitos para defender las fronteras y las policías para mantener el orden en la seguridad en los territorios internos. Maquiavelo ve esto 100 años antes, ¿sí? Lo tiene clarísimo y lo van a leer en El Príncipe, que ya les dije, Milton, que lo van a leer entero, que después lo que vamos a ver es qué capítulo trabaja cada pareja pedagógica. Entonces, esta mirada de Maquiavelo en ese contexto italiano es una bisagra, es un quiebre. Piensa en el formato Estado más allá de Principado o República. También, antes de que termine Hobbes de delinear su idea de Estado de naturaleza y sociedad civil, Maquiavelo ya está avisando, ¿sí? Hay que organizarse en un Estado. Tiene que haber leyes, tiene que haber disposiciones, tiene que haber fuerzas regulares, ¿sí? Entonces, y acusa a la Iglesia Católica del atraso que tiene Italia con respecto a lo que en ese momento aparecía como cuasi modelos, que eran Gran Bretaña y que estaba empezando protozoariamente su proceso de parlamentarización y de unificación, que fue a la fuerza, obviamente, pero también
100 años antes de que Bodin vaya a hablar en Francia. ¿Se acuerdan que los vimos en Fundamentos el año pasado? Así, en títulos, en copetes. Bueno, de que Bodin vaya a hablar en Francia, así como Hobbes en Inglaterra, Bodin vaya a hablar en Francia de la necesidad de dejar a un lado lo religioso para unificar el territorio, ¿sí? Maquiavelo dice, la culpable de que Italia no esté unificada y fortalecida es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él tiene una posición absolutamente secularista, ¿no? Y está en contra de esa pretensión que tiene la Iglesia Católica de poseer, de ser soberana sobre la Italia central, pegadito a Florencia, digamos. Son enemigos Roma y Florencia, ¿eh? Digamos, son dos estados que colisionan permanentemente. Esta frase le pertenece. La Iglesia ha mantenido y mantiene dividida Italia. Piensen ustedes cuántos siglos va a tardar todavía Italia, que recién en el siglo XIX, tirando al XX, termina de unificarse. Entonces, va en una presión, ¿no? Pero esta frase le pertenece también. Jamás hubo ni habrá un país unido y próspero si no se somete todo él, un país, es decir, un territorio más grande que una pequeña ciudad-estado, ¿no? Si no se somete todo él a la obediencia de un gobierno, ¿sí? Un gobierno, una organización, ya sea república o principado. Acá claramente está diciendo, a mí me importa que haya organización, que haya gobierno, que haya estructura, que haya resuelto quiénes mandan, cómo asumen, cómo se van, cuál es el contrato adentro de, bueno, todavía no usa la palabra contrato, cuál es el armado adentro del que están, ¿sí? Que sea principado o república para mí es secundario mientras estemos organizados. Como ha ocurrido con Francia y España. Piensen que España, 1492, ¿sí? Con los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que son los que según la leyenda le financian el viaje a Colón, ¿sí? Bueno, ya España en 1492 no es que estaba totalmente unificada, pero Aragón lleva a Cataluña y algún otro territorio, y Castilla también lleva a León y algún otro territorio, y medianamente al menos, y expulsan a los moros, con lo cual se apropian del sur, medianamente al menos medio territorio español para 1492 está unificado, ¿sí? Entonces, un solo gobierno. Y completa esto diciendo que la gran culpable de que Italia no encuentre un solo príncipe, no esté en la misma situación, es la Iglesia. Bueno, acá vamos. Modelo dualista. Entonces, Maquiavelo, que sube primero a mi podio, es el que está al medio para mí. Para mí no hay, así como todo lo que se escribió de filosofía, es una reelaboración de la filosofía de Platón y Aristóteles en filosofía política, todo lo que se ha escrito en ciencia y teoría política, para mí, para Eliana, no para otro teórico, es una reelaboración de lo que dijo Maquiavelo. Nos dio la categoría Estado, ¿sí? Nos dio la separación de la política como actividad particular y empieza a hablar de realismo, ¿sí? ¿A qué llamamos el realismo maquiaveliano? ¿Sí? O dualismo real, o modelo dualista de Maquiavelo. A ese doble estándar de que la religión va por un lado y yo puedo ser un mal cristiano, pésimo cristiano, pero un perfecto príncipe. Y puedo ser el mejor de los cristianos, pero un desastre como gobernante. ¿Sí? Se corre de la ciudad de Dios y no hace falta ser bueno en términos religiosos para ser bueno en términos de gobernante. Y esto también se lo debe la ciencia política a él. Así que la calidad de estatus,
la idea de separación de la política como actividad particular con su propio ethos. Y va a decir, no es moral, es distinta de la moral. No le podemos aplicar ni los mandamientos religiosos, ni los mandamientos morales en los que estamos inmersos. El príncipe está más allá. El príncipe sobrevuela, está por arriba, tiene que poder salirse del laberinto del Minotauro y tomar las decisiones sin verse involucrado en los vericuetos del laberinto. Pero no es amoral, no es inmoral la política, no niega la moral, la política es amoral, es decir, es sin moral, se constituye por sí misma. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que la política es una praxis con un fin en sí misma? ¿Sí? Que no es medio para otro fin. Y bueno, para Maquiavelo, siguiendo eso de que la política es un fin en sí misma, de Aristóteles va a decir, la política se maneja por sus propios caminos. Y ojo, la política es autónoma, es una actividad con autonomía de las otras actividades, con lo cual a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, lo dicen las Sagradas Escrituras del judeocristianismo. ¿Qué está diciendo con esto? La autonomía de la política que se rige por sus propias leyes. Que ojo, no estamos hablando acá de leyes en un sentido del derecho positivo, sus propias tendencias, sus propias miradas, sus propios usos, ¿sí? Sus propias formas, a eso se refiere. ¿Vamos? ¿Hasta acá bien? Sí, ¿Sigo sí, 5 minutos más? Sí, profe. Sí, pero... Perfecto. ¿Saben una cosa? Les cuento. Me cambiaron el sistema, el Office. Entonces ahora tengo una manera de poder verlos a ustedes y poder ver el Power, lo cual me facilita el verles las caras, porque es tan feo hablarle a las letras que una misma escribió que ni les cuento. Entonces, les decía, la política es un fin en sí. El gobernante está por encima de la moralidad social. Esto no quiere decir que el gobernante pueda hacer cualquier cosa. Va a decir, hay un límite. El gobernante puede ejercer hasta cierto punto la maldad, usa ese término, ¿sí? Puede hacer ciertas cosas, pero no se puede pasar del límite, porque se le va a volver en contra. El otro consejo que le da el príncipe es, bueno, si tenés que hacer cosas que ofendan, hacelas todas juntas y rápido. Y quedate con alguno de amigos, no se las hagas a todos. Algunos ofendelos, pero de otros conservar amistad, porque si no los nobles se organizan entre ellos y te van a sacar la corona. La otra cosa que les dice en este sentido es preferible que te teman a que te amen, porque te pueden dejar de amar y amar más a otro. Ahora, si te temen y te temen de verdad, no se te van a animar. ¿Sí? Da más estabilidad el temor, puede parecerles horrible, pero bueno, da más estabilidad el temor que el amor a una corona. ¿Sí? Bueno, y algo que ya también dijimos, la política tiene un marco ético especial, ¿sí? Que eso lo va a ver en profundidad cuando lleguen a 5º año en ética. Nunca dijo el fin justifica los medios, como les dije en el inicio de la clase y en la primera diapositiva, ¿sí? No aparece ese lema en sus obras. Sin embargo, esto lleva a los autores a reflexionar acerca de una atención que yo ya les mencioné, ¿sí? Si es que esa amoralidad, ese camino paralelo por el que discurre la política, distinto a la religión y también a la moral social, ¿sí?
lo que implica es, vamos a jugar a la política así, sin pautas, sin reglas, sin principios, hoy diríamos sin códigos, ¿sí? O en realidad lo que él está diciendo es una mirada no solo secularista, sino de esto que otros les reconocen, y a lo que yo adhiero, que es que empieza a dejar claro lo que después va a ser toda la línea del realismo político, de que la política es esto, no es deber ser, ¿sí? Es ser, ¿sí? La política es hechos, praxis, acciones, no mandatos de cómo debieran ser hechas las cosas, ¿sí? Bueno, ahí se dividen las aguas, obviamente, ¿sí? Maquiavelo es un enemigo jurado de la Iglesia Católica. Sus libros estuvieron durante siglos en el Índex, que prohíbe qué libros pueden leer los católicos. Iglesia y Estado, asuntos separados. Bien. Hoy que vengo con lo del juez de Mar del Plata, Iglesia, Estado, Poder Judicial, asuntos separados. A los chicos les comenté, no sé si oíste vos, Milton, que un juez de Mar del Plata declaró inconstitucional la ley de IBE. Lo que quiere decir que queda suspendida en todo el territorio nacional. Más de 2 años de pelea abierta y muchos años anteriores de trabajo del movimiento de mujeres para que un solo tipo se permita decir que porque es católico, él puede poner en tela de juicio la constitucionalidad de la ley y dejarla en suspense en todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que va a decir en esto que vimos de virtud y fortuna, la astucia de la zorra, la fuerza del león? ¿Sí? Y en esto de que la virtud no es la virtud moral, sino la habilidad de lectura del escenario y de llevar a la práctica acciones exitosas. El criterio para dividir la buena política de la mala, para distinguirlas, es el éxito. Gobernante exitoso. A ver si se acuerdan, Milton Oneguen, de la frase que yo repito hasta el cansancio. Gobernante exitoso que logra obtener, mantener, reproducir, sostener, aumentar y retener el poder, eso es el éxito. ¿Sí? Entonces, y no se ofenda a nadie, en términos de política exitosa, el kirchnerismo. No digo que sea bueno o malo, no estamos hablando en términos de moral social, ni religiosa, el kirchnerismo. 2003-2012, perdón, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015. ¿Cristina se trosqueó? Sí. Le ganó el macrismo. ¿Pero cuánto duró? Cambiemos, 4 años. Volvió a perder. Ahora se verá. Está todo abierto el juego. A eso, yo en la clase pasada hice un elogio a Durán Barba y algunos se ofendieron. Bueno, estamos para ofenderlo, evidentemente. Durán Barba es un tipo muy habilidoso, sí, es el marketinero más top que hay. Pero no alcanza con eso. ¿Por qué? Porque para mí, a Mauricio, más buen marketinero que tenga, le falta la astucia de la zorra. Y tampoco tenía la fuerza del león. ¿Sí? Cristina no fue astuta, cosa que sí era Néstor. No da la clase de hoy, pero estaría buenísimo discutirlo en los prácticos, porque en la obra de Maquiavelo es para pensar esto, y yo nunca me olvido que hace un montón de años, en una clase de teoría 1, cuando yo era asistente, no me acuerdo si era de Gómez, bueno, o de Gómez o de Daniel, no me acuerdo, un alumno me lo puso, me hizo un trabajo perfecto con todas las categorías de Maquiavelo y Néstor Kirchner. Pero al final la mató a Cristina. Y a mí casi me agarra un ataque de locura, porque yo era radical K en ese momento y cristinista. En ese momento. Entonces, volviendo a hablar del texto y no siendo autorreferencial, a eso se refiere. Vamos a poner un ejemplo provincial.
¿sí? Tampoco se ofenda a nadie. 28 años, el radicalismo estructurando distintas alianzas, haciendo distintos acuerdos, yendo y viniendo, partiendo la oposición, hizo buena política, fue exitoso. En 2011 perdió y se deshizo, desapareció. No existen más, porque su electorado lo captó Juntos Somos Río Negro. ¿Quién hace buena política en el sentido del éxito hoy en Río Negro? Juntos Somos Río Negro. Tampoco la hace el PJ, que solo una vez ganó el gobierno, se murió Soria, porque lo mataron, ellos, lo mató la mujer, que era una de ellos también, y se quedaron con la nieta contra el vidrio. ¿Sí? Y nunca más pudieron mojar. Seguramente Pichetto es el tipo más preparado para ser gobernador, presidente, institución, todo hoy. Sin embargo, no han podido ganar. Entonces, el éxito del gobernante se mide por esa capacidad de obtener y reproducir el poder político. Y esa es la mirada de Maquiavelo. Se los traigo ejemplos hiper requete contra súper concretos, y voy a seguir con otro que seguro algunos se van a enojar porque es de Viedma, para que vean claramente, ¿sí?, cuál es la diferencia entre pensar que un gobierno es bueno porque hace determinadas cosas buenas, ¿sí? Ojo, en términos de éxito, ¿sí?, determinadas políticas de redistribución, bueno, uno puede pensar que son moralmente buenas, sí, son moralmente buenas, no sé. En esta situación el conectar igualdad, por ejemplo, que hubo en Río Negro, lo tuvo La Nación, hasta lo sostuvo Macri con sus... ¿sí? Eso es moralmente bueno. No sé si fue exitoso en términos de que alcanzara, ¿sí? Pero a eso me refiero. Lo bueno es lo que me lleva a hacerme del poder y quedármelo. Y se lo aumento, si mi territorio crece, si consigo aliados que me banquen, más bueno soy. Voy al ejemplo local y con esto lo corto. También el radicalismo no había tenido demasiadas posibilidades de gobernar en Viedma. Solo una vez, entre el 95 y el 99, había ganado Fernando Chironi, que después fue diputado nacional y presidente del bloque de diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Vecino de acá de Viedma, ¿no? Después pasaron años. Ganó Gustavo Constanzo, después, bueno, hasta que en algún momento el radicalismo vuelve a ganar. Con Jorge Ferreira. Jorge Ferreira logra ganar 3 veces. En la tercera vez se muere. Completa su periodo José Luis Fúlguez, va de vuelta a la elección, en esa ola vuelve a ganar. Fúlguez hizo todo mal. Tenía la intendencia, 4 concejales. De todo eso pasaron a tener un concejal. Bueno, ¿sí? No hablo que fuera moralmente bueno, seguramente era un tipo buenísimo Fúlguez. Lo dicen los que estaban cerca de él. Sin embargo, como gobernante un desastre. Teniendo la municipalidad no pudo perder, no pudo ganar ni siquiera retener los concejales. Los electores se le fueron, Juntos Somos Río Negro y Pedro Pesati. ¿Se entiende? Entonces, el buen gobernante es el astuto, el habilidoso. Y al habilidoso, con la fuerza de la zorra no le va a alcanzar, por eso necesita, con la astucia de la zorra no le va a alcanzar, por eso necesita del ejército, de la fuerza de los buenos ejércitos organizados, no mercenarios, no condottieri. Entonces, todo esto que hablamos recién se resume en este cuadrito en paridad. Solo un gobernante astuto que gobierne sin escrúpulos morales, es decir, bueno, voy a invadir el territorio de al lado y bueno, pero me gano un pedazo de territorio más donde hay X recurso natural que a mí me viene bien. Puede garantizar un Estado fuerte, frenar la violencia humana, que ahora en los siguientes 5 minutos vamos a hablar de eso, mantener el orden social en su justo punto. En ese sentido, cuando habla de justo, que está entre comillas, se refiere al justo medio aristotélico. Él no quiere la paz de los cementerios, ni tampoco una agitación completa, ¿sí? Tiene que haber determinado orden social para que haya prosperidad. En el comercio, bueno, no conocían la industria,
en el sentido estricto, pero en el comercio, Florencia era una ciudad que se dedicaba al intercambio comercial, a los grandes viajes hacia otros territorios, tenía fábricas de telas, tenían, es decir, digamos, tenían y era proveedora de determinado tipo de artículos e insumos, al menos para varios de los estados italianos que la rodeaban y hacia el extranjero. ¿Qué va a decir Maquiavelo? Los ciudadanos deben contribuir, y esto también en un sentido aristotélico, con su conducta al fortalecimiento del Estado. Es decir, habla ya de ciudadano y no de súbdito. Quienes viven en un territorio tienen que amarlo en el mismo sentido en el que planteaba Aristóteles, ¿sí? Y hay que aportar al fortalecimiento del Estado, con obediencia cuando corresponde, alertando sobre las situaciones cuando corresponde. Él admiraba, como ya les dije, la República Romana y esas virtudes cívicas, ¿sí? Las que Cicerón plantea en la República, que como les dije, les voy a armar la clase por escrito, ¿sí? Lo que sí puede gustarnos poco, pero también opina que un buen gobernante tiene que tener indiferencia moral ante la crueldad, la deslealtad y la injusticia. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tenga que ser cruel, por ejemplo, justiciar a alguien porque hay una revuelta, un levantamiento, pero si lo deja seguir, tiene posibilidades de que en algún momento cada vez sean más los revoltosos y le volteen el gobierno, con lo cual ser cruel una vez, en porciones administradas de crueldad. Te cuelgo, te quemo en la plaza pública y se termina el lío, ¿sí? Si en algún momento ser desleal, ¿a qué se refiere? Bueno, hice un pacto, hice un contrato, firmé el acompañamiento a determinado gobernante de determinado territorio, pero bueno, me tengo que correr de eso porque esta otra propuesta de este otro territorio me conviene más. Y la injusticia, y bueno, que caigan justos por pecadores sería la frase religiosa, ¿sí? ¿A qué me refiero con que caigan justos por pecadores? A que si en la volteada para organizar el Estado, para mantener el orden en el Estado y organizar el gobierno, tengo que cortarle la cabeza a alguien que no fue parte del problema, pero eso genera miedo y por lo tanto respeto de la situación al resto, tengo que hacerlo. Con esto cierro. ¿Por qué piensa todo esto Maquiavelo? ¿Se acuerdan que vimos el año pasado las dos ideas de política? La política como consenso, como acuerdo, como espacio de convencimiento y persuasión. Permiso. Y la política como espacio de consenso, y la política como espacio de conflicto, de pelea, de enfrentamiento, de disociación, de lucha del más fuerte contra el más débil, de dominación, extrema en algunos casos o con posibilidad de ser resuelta, aunque sea contingente temporalmente. Bueno, ¿qué había atrás de eso? Los teóricos del conflicto, muy bien, Flavia. ¿Quiénes eran? ¿Alguno se acuerda? Mencionamos a varios. Bueno, por ejemplo, Hobbes, Marx, perfecto, Barbie. Marx ve el conflicto entre las clases. Schmitt, en Alemania, siglo XX, que ve el conflicto entre las etnias, los amigos enemigos, según lo que el Estado determine. Schmitt, muy bien, Flavia, muy bien, ¿sí? Podríamos algunos considerar a Hobbes, pero Hobbes no es un conflictivista total, porque cree que en la salida del estado de naturaleza y la organización de la sociedad civil hay posibilidades de un acuerdo contingente. ¿Sí? Foucault, no. Foucault tiene otra mirada. Ay, perdón, me confundí. Ya. Bueno.
A ver, me fui y me quedé sin uno que les quería mencionar. Les dije a Hobbes, hablamos de Marx, hablamos de Schmitt, ¿sí? Gramsci, porque Gramsci también ve el conflicto, ¿sí? Entre unos, ya el conflicto avanza, ya no es entre las clases, sino si es entre la sociedad política y la sociedad civil y en los bloques históricos. No, Mandela era un consensualista full. Nelson Mandela, ¿no? El sudafricano, no. En general, los teóricos del consenso lo que plantean es que la política tiene que ser un espacio de acuerdo, de convencimiento, de persuasión. Los del conflicto no siempre ven el conflicto a muerte y sin fin, ¿sí? En los términos de Schmitt, pero ven que la política al menos tiene que ser una opción de zanjarlo, porque el conflicto en la sociedad siempre existe. Se los quería recordar porque eso está en relación a cómo ven a los hombres, ¿sí? Los conflictivistas tienen una antropología negativa del hombre. El hombre es egoísta y perverso por naturaleza. Estamos determinados desde nuestra propia naturaleza a ser malos. Entonces, solo a través de la presión, del apriete, de la fuerza del león, puede mantener la paz, la tranquilidad y el orden. En cambio, para los consensualistas, los hombres nacen buenos por naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, para Rousseau, el bon sauvage, que saltaba, iba, era para untar ahí en la vida en la naturaleza, y bueno, y un día para vivir mejor se organiza, ¿sí? Bueno, no era el caso de Maquiavelo, ¿sí? Maquiavelo tiene una mirada en la cual los hombres son malos, son perversos. Y si te pueden quitar el principado, te lo van a quitar. Si te pueden destruir, te van a destruir. Y si viene otro que les ofrece más, por eso también les dice, ojo, no ofendas a los nobles. Siempre tenía un grupo al que lo beneficies. Si le quitas a uno, dale a otro, para que se sienta beneficiado por lo que le quitaste. Y no puedan acordar entre ellos para voltearte, ¿sí? Los hombres solo se interesan por su propia seguridad y su propio poder, ¿sí? Lo que quieren es aumentar el poder sobre los demás. Esto es lo que opina Maquiavelo, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. La próxima clase vamos a ver de qué trata el príncipe, de qué tratan los discursos y vamos a cerrar algunas cuestiones sobre el pensamiento de Maquiavelo. Posiblemente les traiga algunas frases más sacadas de distintos capítulos, ¿sí? O miren mejor, ya que es largo, repártanse equitativamente los capítulos del príncipe. Equitativamente quiere decir que uno no agarre el 25 que tiene media hoja y el otro, no sé, el 17 que creo que tiene como 4, ¿sí? Repártanse equitativamente en hojas los capítulos del príncipe. Y de esto que hablamos hoy, cada uno me trae una frase que no se puede repetir, sin repetir y sin soplar para el próximo teórico. ¿Quedó claro? Cada uno y cada una, las chicas también, ¿eh? No solo los varones. Bueno, 5 minutos y los dejo ir porque les prometí que les daba tiempo para ir al baño y hacerse un mate antes de entrar a la otra materia. Milton, les conté que habíamos hablado y lo que habíamos resuelto. Entonces vamos a repasar las cosas de modo tal de que queden, las voy diciendo y anda agregándome. La primera cuestión es que hoy y mañana y la semana que viene en ambos espacios vamos a trabajar Maquiavelo. ¿Qué vas a trabajar mañana vos? Mañana ellos, bueno, algunos estudiantes tienen ya leído o han leído entero El Príncipe. Yo les pasé el texto del Príncipe y después tienen otro texto que para mañana si pueden avanzar con su lectura, al menos 30 hojas, ¿sí? Es un texto de 94 páginas más o menos, se llama Para animarse a leer a Maquiavelo, yo se lo subí ya, de Castillo, ¿sí? Lean las primeras 30 páginas, ¿sí? No es mucho, 30 páginas, o sí.
Digo, también para no generar esta cuestión, hoy hablamos por teléfono con Eliana, para no generar ese teléfono descompuesto de le dije, yo le dije, él me dijo, ¿no? Entonces, ya despejar las dudas, ahora coordinamos con la profesora de ir, por un lado, sí, a un ritmo más lento, entonces ya trabajar Maquiavelo, como decía la profesora, en 2 encuentros, 3 encuentros, y además, sí, reducir un poco el material del espacio de comisión para que ustedes también le puedan presentar más, o dar más hincapié, o hacer hincapié en los textos del teórico. ¿Están conformes con esto? Porque si hablaron durante el espacio de comisión y ahora se callan, eso también es de cobardía, ¿no? En términos maquiavélicos, hablando. Sí, habíamos hablado con la profe, creo que había quedado claro las cosas que se habían planteado. Es más, compañeros han podido dar su opinión y demás, así que ha quedado claro. Yo les dije, Milton, que el Príncipe lo van a leer entero y que de los discursos de la primera década de Tito Livio le vamos a elegir algunos capítulos y cada pareja pedagógica va a leer un capítulo. Ya les dije lo de la pareja pedagógica, que el parcial va a ser 1 en la última semana de junio, lo van a tener que entregar el 30 de junio, pónganle, que le vamos a dar las consignas la semana que viene, que va a haber preguntas obligatorias y preguntas optativas, que el escrito lo van a hacer de a 2 y que después estamos viendo que por ahí lo que hacemos, en vez de que hagan orales todos, que a ver si nos logramos organizar o no, para eso también podrían grabarnos un audio cada uno por separado. Hacer el escrito juntos, hablamos esto con Milton, que cada uno haga un audio sobre su propia percepción de cada uno de los temas que les toquen en el parcial. Su propia percepción quiere decir, yo Aristóteles esto, y esto me parece. Ya les dije que entraban los textos que habían visto en los prácticos, que de los presocráticos lo que los es nada más que lo que vieron en los prácticos, porque en los teóricos no vieron los presocráticos, con lo cual no vamos a preguntar de eso, que de Platón entra lo que vieron en los teóricos, lo general de la teoría de Platón, que la tienen toda en los textos de Darío Zeta y en los otros que, como al atreverse a leer a Platón, lo tienen que leer entero, ese sí. Y mírense el videíto de Darío Zeta de Platón y el de Aristóteles, que les subí. Después, les dije que de Aristóteles son los capítulos esos de la República, y que podemos dejarlo de Ética Nicómaco, que no entre en este parcial, que lo dejemos para el final, Ética Nicómaco, que entre Politeia o la política, nada más, de Aristóteles. ¿Qué más quedamos? Bueno, que Moro no va a entrar en este parcial de la última semana, sino que a Moro se los vamos a dar para hacer durante el receso, junto con Lavoisier, y esa sería la otra nota que les vamos a poner, porque total hasta el último día de julio hay tiempo de entregar las notas, ¿sí? Y ahí estaríamos viendo si pedimos o no, sobre el final del cuatrimestre, si tenemos que o no pedir extensión. Bueno, no sé qué más me queda. Eliana, me parece que también consultaban por el tema de la promoción. Ok. Yo les dije, yo ya hablé con el profesor Welchinger, y no hay promoción en esta materia porque él tiene la sensación de que no hay manera de verdaderamente llegar a una conclusión objetiva y concreta y real de cuál es el nivel de alcance de los objetivos planteados a través de esta modalidad. Sin embargo, nosotros conversamos con Milton y yo algo les dije, pero muy poquito al inicio de la clase, que vamos a calificar cómo han trabajado en los prácticos, cómo han entregado los trabajos de los prácticos, cómo han participado en los prácticos y en los teóricos. Van a tener una nota de pareja pedagógica por el trabajo escrito y otra del oral individual, que el oral individual puede ser una pregunta a cada uno o que cada uno grabe
un audio o ambas cosas, eso ya lo vamos a ver. Con lo cual, eso es lo que va al primer parcial como notas. Y si les va muy bien a algunas y algunos en el primer parcial y después les va muy bien en el trabajo que les demos para entregar, aunque estemos de vacaciones, ¿no? O en receso, una semana antes para que nosotros podamos entregar las notas. Bueno, lo que les dije es esto, si logramos terminar sin tener que alargar el cuatrimestre, podríamos acordar que los que hayan sacado las notas más altas, si se presentan en el llamado, en el segundo llamado del turno de julio-agosto, hagamos una especie de coloquio preparando un tema y no tengan que rendir un examen completo como cualquier examen regular en una mesa de examen, ¿sí? En la que ustedes van y las profesoras y los profesores les preguntan lo que les viene a la cabeza. A mí me parece que eso sería un modo intermedio de que algunos que han cumplido mucho y han alcanzado muchos de los objetivos puedan tener una instancia más favorable, digamos, y que sería justo, ¿sí? Muchos de ustedes y muchas de ustedes promocionaron fundamentos el año pasado. Por primera vez desde que yo tengo esa materia a cargo, que es desde el año 2011, me parece, o 2010, no lo tengo claro del todo. 2010 me parece que me hice cargo. Por primera vez hubo más promocionados que aprobados. Siempre es al revés la ecuación. Son menos los que promocionan y más los que aprueban la cursada. Y es la primera vez, es decir, que ustedes... Pero bueno, yo tengo que respetar la posición del docente que fue el que armó el programa y que es el a cargo de esta materia, digamos. Piensen que yo estoy acá haciendo como de un asistente que da la clase en nombre de. ¿Sí? Y con todo el atraso que hubo, esta me parece que es una solución intermedia que les da la posibilidad de tener un tratamiento especial a aquellos que alcancen más los objetivos, ¿sí? Piensen que por eso vamos a hacer 2 instancias, porque la nota del trabajo escrito, de hasta 10 páginas, ya se los dije, Milton, una página por pregunta, porque van a ser más o menos 8, 9, 10 preguntas, entre las optativas y las obligatorias, que, a ver cómo decirlo, van a tener una nota común, porque el trabajo escrito va a estar hecho de a 2, nosotros no vamos a saber cuánto escribió cada uno, porque va a ser una tarea colaborativa, ¿sí? Podemos armar, todos saben armar documentos en Google Drive. Sí, profe, sí. Bueno, arman documentos en Google Drive de a 2 y nosotros podemos entrar y ayudarlos con los documentos en eso. Y ahí también nos damos cuenta de cómo van escribiendo, darles una mano e ir corrigiéndoles de a poco. Esa es una manera de facilitarles a ustedes el trabajo común y a nosotros el que podamos acompañarlos, por ejemplo. Buenísimo, profe. Y si alguien no sabe hacer un documento en Google Drive, se lo podemos hacer nosotros. Digamos, o enseñarles a hacerlo. Lo que sí, todos tienen que tener Gmail. Porque para tener Google Drive hay que tener Gmail. Y de uso de los documentos compartidos no hay restricción. Y después, bueno, vemos, ¿sí? Pero promoción en términos estrictos, no, porque no piensen que va a ser un solo parcial, ¿sí? O un solo trabajo práctico compartido y domiciliario, más la segunda nota individual de la exposición, ya sea grabada o en presencial o ambas, y después más todas las notas de concepto y de los prácticos, obvio. Pero por eso se nos ocurre esta instancia, que aparece como muy interesante, ¿sí? Pero para eso tenemos que lograr el 31 de julio estar entregando las notas, ¿sí?
porque yo no sé si voy a estar designada en las mesas hasta fin de año, porque mi suplencia se termina en el mes de septiembre, de teoría 1, ¿se entiende? Que es hasta donde pidió licencia el profesor Welchinger. Y nunca sabemos si en septiembre hay mesa. Siempre es un área, porque a veces aunque estén en el calendario académico, después las corren de fecha, así que para que podamos sustanciar así una especie de encuentro diferente en la mesa de examen, tenemos que llegar a que ustedes puedan, los que tengan una opción similar a la promoción, a rendir en el segundo llamado del turno de julio-agosto, que debe ser el 12, 13, 14, 15. Cerré el calendario académico hace un rato yo. No me acuerdo exactamente. 24, 20, 18. No me acuerdo, se los pongo después. La misma semana que empiezan son las mesas de examen. Entonces ahí, todos los que hayan alcanzado más cantidad de objetivos, nos juntamos todos en esa mesa y hacemos un coloquio. Esa es la propuesta. Pero para eso esfuércense ahora. ¿Están conformes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, de una, profe. Por mi parte sí, por lo menos. Sí. Sí, creo que a todos nos gustaría estar en buenas condiciones para poder estar en el coloquio. Agrego algo que lo dije la vez pasada en el espacio de comisión y también lo hablamos con Eliana, ¿sí? Hoy cuando nos comunicamos telefónicamente. Para mí, y se lo señalé la clase pasada para que vean que hay una continuidad discursiva, si se quiere, para mí son un excelente grupo, ¿sí? Ese es el diagnóstico que tanto la profesora, ¿sí?, hace como yo también, ¿sí? Hablando de la cuestión más pedagógica y del profesorado que algunos de ustedes están cursando. Yo entiendo de que están con un montón de cuestiones, todo el mundo lo está, ¿sí? Obviamente que la virtualidad dificulta también ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que todo el mundo lo sabe, ¿sí? No es nada nuevo bajo el sol, pero realmente me parece de que vienen bien, al menos en esta materia. No sé cómo serán las otras, bueno, será el problema del profesor de economía, del profesor de las otras materias que están cursando, pero al menos en esta materia, de mi parte o del espacio de comisión, el primer trabajo práctico que hicimos, están todos aprobados, y se lo dije la otra vez. Por eso me llamó también la atención y poderosamente la atención cuando ustedes me mencionaban todas estas cosas. Y después también mencionar la excepcionalidad bajo la cual esta materia se dictó. Y se lo señalé. Nadie se esperaba que el profesor Daniel Weischinger se enfermara, ¿sí? Nadie lo esperaba. Entonces, en la adversidad, hicimos todo el esfuerzo posible, y yo se lo dije la otra vez. Yo salía de las clases de comisiones y automáticamente le pasaba los textos para que ustedes los puedan ir leyendo, ¿sí? Todos hicimos un esfuerzo para que la materia se dicte y que no pierdan la posibilidad de cursarla. Entonces, eso por un lado, ¿no? Yo no, nada más, no tengo nada más que agregar, pero bueno, sí me parecía interesante de que ustedes puedan manifestarse, puedan decir lo que tengan que decir con respecto a la materia y llegar a un consenso, ya que estábamos hablando hoy de los contractualistas, o de un acuerdo, ¿no? Estoy intentando dejar de grabar, porque... ¿Que alguien más tiene? Profe, yo por ahí preguntarle ¿Opciones? hasta ahora respecto de la tercera unidad, tenemos la República, ¿no es cierto?